¿Se han fijado que cómo comienza cada porción de la Biblia que hemos estudiado estos últimos domingos? ¿Se han dado cuenta que comienza con la misma frase? Por la fe, fulano. En este caso, por la fe, Noé. Por la fe, Noé. Noé, según la Escritura, es el 10º de su generación. Interesante, ¿no? El domingo pasado vimos a Enoc. Enoc fue el 7º en su generación. Y ahora encontramos a Noé, que es el 10º. Vale decir, él nació en 10 generaciones después de Adán. ¿Qué significa, según la Biblia, el número 10? ¿Qué es el número 10? El número de los gentiles. Interesante. O, según tú digas, qué buena suerte o casualidad. Vamos a la Biblia. Les invito a ir al primer libro de las Crónicas. Las Crónicas nos hablan mucho de las crónicas y de las evidencias de los reyes, ¿verdad? Pero vamos a considerar aquí, en el primer capítulo de la el primer libro de las Crónicas. Tenemos que entender que en la Biblia hebrea no existe primera y segunda crónica, primera y segunda de Samuel ni de Reyes. Es un solo libro, las Crónicas, uno solo. Dice Crónicas, primer libro de Crónicas, lo que es para nosotros, capítulo 1. Observemos. Versículo 1. Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Adán, aquí vemos la descendencia de Adán. Dice, Adán, Set engendró a Set. Set engendró a Enos. Caimán, Enos a Caimán, Caimán a Malaleel, Malaleel a Jared, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec, Lamec a Noé. Y Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Pero observen, cuenten, de Adán. Adán, 1, Set, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegamos a Noé, 10. Interesante, ¿no? Que sea el 10º. ¿Por qué interesante? Por lo menos yo lo encuentro interesante. No sé, ustedes tan entumidos parece, no sé qué les pasa, que no lo encuentran tan interesante. Pero lo que me llama poderosamente la atención, que este hombre, Noé, engendra en toda su larga vida tan solo 3 hijos. Tres hijos, y son nombrados en el versículo 4. Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Esos 3 hijos. 3 hijos. Ahora, Sem pobló todo lo que se llama el Asia. Sem. Cam pobló todo lo que se le llama ahora el África. Y el último, Jafet, pobló todo lo que se llama Europa. ¿Estamos? Pensemos nuevamente. Sem pobló todo el Asia. Curioso. Muy curioso. Vamos de pasadita, quiero que vean. No voy a dar leer porque esta mañana tenemos servicio de bautismo, así que no quiero alargarme mucho. Pero quiero invitarle a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos 9. Y ahora me van a entender por qué nace en la Genueva, en la 10ª generación, y lo interesante. En Hechos 9, del 1 al 19, tenemos la conversión de Saulo.
Capítulo 8, 9 y 10, hay un solo hombre que se convierte. En este caso, capítulo 9, Saulo. Y Saulo fue semita, descendiente de Sem. Fue hebreo. Hebreo de hebreo y en cuanto a la ley, fariseo, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? El capítulo 9. Cam, que pobló todo el África. En Hechos 8, del versículo 26 al 40, vemos nosotros aquí la conversión del etíope, descendiente de Cam. Saulo de Tarso, Pablo, descendiente de Sem, en el capítulo 10. De Cam, en el capítulo 8 de los Hechos, es el etíope, descendiente de Cam. Es un etíope africano. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a un descendiente de Jafet, que fue un europeo. En el capítulo 10 vemos la conversión, casi en todo el capítulo, de este hombre llamado Cornelio. Así que sobre esos pasajes que yo le acabo de leer, mostrar, capítulo 9, coloquen Saulo, capítulo 10 es Cornelio, y en el capítulo 8, ¿cómo se llama el africano y el etíope? Interesante. Ahora bien, con los 3 hijos de este hombre llamado Noé, se comienzan las 3 grandes razas que existen en el mundo. La blanca, la negra y la amarilla. Interesante. ¿Cuándo? Con Noé, que nace en la 10ª generación, que tiene que ver con los gentiles, de los cuales se pobla todo el mundo. Por eso no tuvo más hijos. De los anteriores se dice tuvo tal y tal y tal, y después, igual que con Adán y Eva, tuvieron hijos e hijas. Lo mismo pasó con Enoc y los demás, tuvieron hijos e hijas. Pero ya todo el mundo. Llamado Noé, tan solo tuvo 3 hijos en toda su larga vida, pero de los 3 se forman las 3 grandes razas que hay en la humanidad, en el mundo. Interesante. Así que de ellos, de los 3 hijos de Noé, se pobla todo el mundo. Muy interesante lo encuentro yo. El abuelito de Noé se llamó Matusalem. Interesante, Matusalem. Y el padre de Noé, Matusalem engendró a Lamec, y Lamec fue el padre de Noé. Noé, la palabra Noé significa descanso o también consuelo. Noé nació por allá más o menos como el año 1056 de la creación. Noé vivió 600 años antes del diluvio y 350 años después del diluvio. Y vivió 2 años más antes del nacimiento de Abraham. Interesante, es una introducción nada más en cuanto a este personaje llamado Noé. Ahora quiero hablarle un poquito de su vida y carácter, porque quiero compartir de Noé también la semana entrante, si Dios me da la vida y salud, para ver, porque el versículo 7 es un poco extenso, es corto, pero que abarca mucho más de la vida de este personaje, no así con Enoc. Así que su vida y su carácter de Noé. La Biblia lo describe como un hombre justo. Interesante, como un hombre justo. Ahora, muy poquitos hombres en la Biblia, pero muy poquitos hombres
son descritos en la Biblia con esa cualidad de carácter. Un hombre justo. Muy pocos. Muchos hombres son nombrados en la Biblia, pero como él, no muchos. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, observemos en nuestro pasaje. 11:7 de Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero ¿de qué cosa? De la justicia que viene por la fe. Ahora, les invito a ir por favor al capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Y observemos aquí lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de este gran hombre llamado Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, noten, varón justo. Interesante, justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró, versículo 7, Noé, 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El mismo orden que pone en las crónicas. ¿Se fijan? Un hombre justo. ¿Será importante la justicia a los ojos de Dios? ¿Es importante la justicia en el hombre? Claro que lo es. Aunque vivimos en un mundo donde la justicia no tiene un valor ninguno. La justicia, lastimosamente en el mundo, la domina el hombre y la regla según el dinero o la amistad. Pero aquí nosotros estamos mirando a un hombre desde el punto de vista de la Biblia. Estamos mirando a un hombre con una lupa que se llama Biblia. Lo que Dios opina, no lo que yo opino, ni lo que nosotros nos imaginamos, sino cómo Dios describe a este hombre. Porque tenemos que recordar que la Biblia fue escrita e inspirada por Dios. Y aquí, en el libro de Génesis, es Dios que nos está escribiendo a través de Moisés. Moisés fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia y parte de los Salmos. Ahora, ¿cómo lo hizo? No me pregunten ninguna cuestión a mí, porque este hombre, Moisés, nace en el capítulo 2 del libro de Éxodo, pero Dios le inspiró y lo escribió. Nos dice que fue un hombre justo, un varón justo. ¿Tendrá importancia la justicia? Quiero mostrarle un versículo que leí hace muchos años atrás que me recordó a este bendito hombre llamado Noé. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas por el punto negro que la Biblia menciona de él. Y yo sé que tú estás pensando carnalmente, claro, está hablando tan bien de Noé, pero no habla nada de la borrachera que se pegó. Vamos a hablar. Vamos a hablar, para que tú no cometas el mismo error. La justicia. Un hombre justo. Noé, la Biblia dice que Noé fue un varón justo ante los ojos de Dios y los ojos de todos sus contemporáneos, y déjame decirte que no eran 3 ni 4. Mucha gente piensa que en esta época eran 3 o 4, se pueden contar con todos los dedos de las manos y de los pies. No, señor. En esa época, yo estuve indagando mucho acerca de esto, había tanta gente como hoy en el mundo. Tanta gente como hoy. Que el diablo hizo varias cosas que tal vez mencione alguna de ellas, tal vez mencione nada más alguna de ellas para exterminar a la humanidad. La justicia que hoy en día el hombre no está usándola desde el punto de vista de la Biblia. ¿Ya? Y mi función
es compartir todo basado en lo que la Biblia dice. No en lo que yo pienso, ni lo que a mí me gustaría, sino qué dice la Biblia. Les invito a ir, por favor, a mirar la Escritura, que la justicia en el hombre siempre tiene que ver, de acuerdo a la Biblia, con la fe del hombre. La justicia tiene que ver con la fe del hombre. Y les invito a ir a un pasaje preciosísimo, se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Maravilloso, Ezequiel 14. Dice aquí en Ezequiel 14, por causa de contexto quiero compartirles desde el versículo 12. Ezequiel 14, versículo 12. Dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová diciendo, escribe, inspirado por el Espíritu Santo Ezequiel, vino a mí, Ezequiel 14, 12, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Versículo 14, observen, abran los ojos, los oídos. Si estuviesen en medio de ella, en medio de la tierra, estos 3 varones, noten lo que el Espíritu Santo dice, 3 varones estuviesen en la tierra, bajo la circunstancia que la tierra describe Dios al profeta, Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, la justicia de ellos, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová, el Señor. La justicia libra a cada persona en forma individual. Hace muchos años atrás venía un hombre aquí a la iglesia, bueno, venía su familia, y él tenía un tremendo puesto en su trabajo, y conversando con él, y le digo, oye, si tú te mueres hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? ¡Ay, sí! Me dijo, yo me voy al cielo. ¿Y por qué? Le pregunto yo. Y él me dice, porque mi mamá viene a esta iglesia. ¡Ay, no! Le dije, estamos mal. Nadie se puede meter bajo el paraguas de otro. Si está lloviendo y alguien te ofrece el paraguas, tú puedes permitir entrar y no mojarte tanto. Pero eso sí está lloviendo. Pero para salvación, déjame decirte, mi amigo y mi hermano, es individual como la justicia aquí. Aunque el mundo esté requete contra en pecado, dice Dios, si hubiesen 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos se salvarían. Ellos. No habla de las esposas, aunque el bendito Daniel nunca fue casado y nunca tuvo hijo porque lastimosamente lo hicieron eunuco. Pero Noé era casado. Y Job era casado y con hijos. Ningún padre puede salvar al hijo, ninguna madre puede salvar al hijo o a los hijos. La salvación es única y exclusiva por fe e individualmente, porque dijo el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, cada persona individual, cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre tiene que saber confesar su pecado individual para con Dios. No puede salvar a nadie. Ningún papá, aunque llore y se mate, no va a salvar a nadie. La salvación y la justicia divina es individual. ¿Estamos claros? Así que, este hombre, Enoc, disfrutó también de una comunión con Dios. ¿Qué es Dios para ti? Es triste hoy en día que para muchos cristianos Dios es como una pata de conejo, para algunos como una herradura, como el mito de la buena suerte y cosas por el estilo.
como una crucecita y cuánta cosa que el hombre ha inventado. Hasta creyentes escucharon y si el de arriba lo permite o el flaco y tanta estupidez que usan para llamar a Dios. ¿Qué es Dios para ti? Cada escriba en el pasado, en la antigüedad, cuando escribía la Biblia y llegaba al nombre de Jehová, al nombre de Elohim, la historia dice que tomaba una pluma y usaba una pluma nueva para escribir el nombre de Jehová Dios. Y continuaba con ella hasta que llegaba a ese nombre nuevamente. Hoy, el mundo cristiano ha perdido el valor de lo que significa la palabra Dios. Por eso, es por eso que tú y yo no caminamos con Dios, más caminamos con el diablo, más caminamos con el mundo y acorde al que somos el mundo. Que la gente que no nos conoce ni siquiera se da cuenta que somos cristianos. Ni por lo que decimos, ni la forma que olimos, ni por lo que comemos, ni nada. Este hombre, dice la Escritura, la palabra de Dios, en capítulo 6 del Génesis. Observemos. Génesis 6. Y en el versículo 9, lo que dice el Espíritu Santo de Dios acerca de este hombre. 6:9 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Hermanos, solo Noé te puede caber en tu cabeza, hermano, que el único hombre perfecto en esa generación que caminó con Dios, dice la Escritura. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El único perfecto en sus generaciones, el único hombre masculino. Porque nunca una mujer perfecta, sepan decir, que la Biblia no lo dice. Mujer virtuosa, hubieron dos, en toda la Escritura. Este hombre fue un hombre justo, varón perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Nadie más caminó con Dios en esta generación, en la 10ª. Ningún hombre. En nuestra iglesia, ¿quién de nosotros caminamos con Dios? Yo no. Me falta. Y con vergüenza lo digo. Pero este hombre caminó con Dios. Caminó con Dios. Hermanos, en una condición tan peor que la que vivimos nosotros hoy. El mundo va caminando, preparándose para aquellos tiempos. Muy interesante cómo va caminando. Y anteayer, me di cuenta que nuestro país ya está muy preparado para aquello, después de todo lo que escuché. Ningún otro hombre fue capaz de caminar con Dios como lo hizo Noé. Noé fue ejemplar en su palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza ante toda la humanidad de aquel entonces. Porque el Espíritu Santo de Dios lo destaca. Noé fue un hombre que halló gracia, hermanos, halló gracia a los ojos de Dios, el único que halló gracia a los ojos de Dios. Capítulo 6 del Génesis, versículo 8, si lo tienen allí. 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia. La gracia que viene de arriba. La Biblia dice, y bendita gracia, bendita palabra,
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Un hombre salvado por gracia. ¿Qué más? En cuanto a su carácter. Fue un hombre que decidió predicar, pregonar lo que él creyó. ¿Cuántos le oyeron? ¿Cuántos le creyeron? Ese no es el punto. Muchas veces creyentes se preparan y mucho para evangelizar y oran mucho y el diablo obstruye todo aquello y el creyente va, lo hace, la persona no quiere escuchar y el creyente se frustra y no lo hace más. ¿Qué tal si Enoc hubiese tenido esa misma actitud? Segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Aquí, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé fue un hombre que pregonó justicia. Un hombre que predicó la justicia divina. Noé. Qué impresionante. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así estaba el mundo. Igualito como estaba hoy. Igualito. Solo que ahora las leyes están permitiendo favorecer la inmundicia. Legalmente el hombre puede hacer lo que quiera. Estamos bombardeados de canciones, de películas, teleseries y chilenas más encima, donde todo es permitido. Homosexualidad, lesbianismo, prostitución y cuánta cosa. Desfiles, libertinaje. ¿Y el creyente qué hace? Dice amén. Dice amén. Nos gusta mirar esas cosas. Qué lindo decimos. Un hombre que predicó la justicia. Su época. Voy a hablar muy poquito porque ya hablaremos. Su época. En la época de Noé, la Biblia dice que los hombres se multiplicaron. Quizás tú te preguntas, bueno, pero de los que menciona la Biblia, claro, de los descendientes de Set tenían re pocos hijos. Como Noé tuvo 3. Pero los otros, vamos a la Biblia, hermanos. Así que no eran en aquella época 3 o 4 los que vivían en el mundo. Capítulo 6 del Génesis, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Así que el hombre se multiplicó en la tierra. ¿Qué ocurrió cuando empiezan a nacer muchas hijas? Versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, porque tienen que haberlo sido así, ¿verdad? Hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y de esto hay mucha información. Demasiada información para entender todo aquello. En el 6:4 dice que aparecen los gigantes. Había gigantes en aquellos días. Ojo, dice, y también después. Muchos no leen eso. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron
varones de renombre. Hollywood viene entregando esta información subliminal a través de las películas hace años. Hace años. Hace muchos años. Desde antes de Disney, Walt Disney, que comenzó con todas las películas para niños, todas tienen subliminal, todas, absolutamente. Y todo basado en la Biblia, de esta época. Absolutamente, todas las películas que se dan ahora. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo, esa era pura maldad en aquel entonces. Creció la maldad. Dios miró la tierra y vio todo malo. Qué triste. Cuando Dios crea el mundo, repite la frase, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Verdad? Pero ahora, Dios, con los años, Él no lo ve igual. Capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia en el tiempo de Noé. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a tratar de ver qué cosas ocurrieron en aquel entonces. ¿Cuánto tiempo la tierra todo corrupta? Piensa. 1 año, 10, 20, 30. ¿Cuántos años crees tú? ¿Cuántos años vivió Noé? 500 más, no, 600, ¿verdad? 600 más 350 que le dije. A ver, ¿dónde lo tengo anotado? 600 años antes del diluvio y 350 después. ¿Cuántos son? 950. Más de 1000 años de morbosidad en el mundo en aquel entonces, en donde había miles de seres humanos, miles. Hay muchos que niegan el diluvio. El diablo lo ha tratado de negarlo mucho. El diablo ha escondido el arca de Noé por años. Y muchos piensan, ay, si el arca apareciera yo creería. Falso. El hombre tiene que creer por fe, no por vista. No por ver el arca, aunque muchos han vendido madera, se han hecho ricos, trocitos del arca. Como muchos que en Israel traen tierra de Israel. Más de 1000 años. Que la tierra vivió de este modo, hermano, de este modo. Nosotros hoy, para concluir, nosotros hoy tenemos que ser justos como Noé. Amén. Y por la gracia de Dios disfrutamos hoy de una justicia divina que ni Noé la disfrutó él en su propia vida, que es el Señor Jesucristo. Observemos lo que Pablo nos dice en cuanto a la justicia. En su lindo libro llamado Romanos, capítulo 5, en versículo 1. Romanos 5, 1. Observemos lo que Pablo, inspirado, nos motiva a leer este versículo. 5:1 de Romanos. Pablo dice, justificado pues por la fe. Noten que siempre la justicia va de la mano de la prima que se llama fe. Siempre. Lo vemos con Noé. Lo vimos en Génesis 6.
la justicia y la fe de la mano. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la justicia divina, nosotros al poner la fe en la justicia divina y tomarnos de la justicia divina, podemos ser salvos y ser justos ante los ojos de Dios. ¿Has tú confiado, mi amigo, mi amiga, en el Señor Jesucristo para ser salvo y justo a los ojos de Dios? El apóstol Pablo nos sigue enseñando en el capítulo 8, versículo 1. Si tú, mi amigo, mi amiga, no te has tomado de la mano de la fe en la justicia divina, estás condenado. No estarás condenado, estás tiempo presente. Versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús. Observen bien. Ahora pues, ninguna, observen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú realmente estás en Cristo Jesús, no tienes condenación. Pero si no estás en Cristo, sí, estás bajo condenación. Como dice San Juan 3:36. Estás. Ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 36. Observemos, San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. No dice la ira de Dios estará, sino que está tiempo presente. El hombre que es salvo por fe en Cristo es salvo del momento que creyó, presente. El que no cree está en la condenación, tiempo presente. Es muy curioso e interesante en la Escritura entender y saber eso. Noé amó a Dios tanto que le creyó a Dios y caminó con Dios. Obedeció a Dios predicando la palabra de Dios y obedeció por fe en construir un arca, como veremos la semana entrante. Haciendo algo que nunca se había visto, jamás. Pero esa fe, con esa fe permitió condenar al mundo. Todos los que no creyeron murieron ahogados. ¿Tú amas a Dios? Romanos capítulo 8. Pablo nos dice aquí en Romanos 8 lo siguiente. Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios. Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios quiere que le amemos a Él. Muchas veces amamos más al papá, a la mamá, al cantante favorito, al club favorito, al artista, a la cama cuando está calentita los domingos en la mañana. Amamos cualquier cosa. ¿Cuántos hoy aman más el celular que la Biblia? El celular ahora es más importante para la gente que las propias llaves de la casa. Y sabemos que a los que aman a Dios, este hombre sin duda alguna amó a Dios. No hay otra explicación de su sumisión, su respeto, su servicio, su dedicación, su consagración para con Dios. Este hombre llamado Noé.
Nosotros debemos de aprender a predicar la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aunque sepamos que vamos a ser rechazados. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Es segunda, capítulo 5. Versículo 17. Segunda carta a los Corintios, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto de que seguro está en Cristo, nueva criatura es. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Noé, en su época, predicó para reconciliar al mundo con Dios, pero nadie le creyó. Nadie le creyó. Y condenó al mundo. Hoy debemos seguir haciéndolo, aunque la gente no nos crea. Porque Dios nos manda a hacerlo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó esta palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un ejemplo, un hombre común y corriente como tú y yo, que se llamó Noé. Ahora, ojo. Estos personajes que hemos estudiado hasta ahora, ninguno de ellos fue hebreo. Así que no me vengas tú con cuestión de decir, ay, pero que esos eran hebreos, pertenecían a la nación de Israel, pueblo elegido, naranja ni perachina, hermano. Ellos eran hombres gentiles, hombres sin Cristo, sin Dios, sin promesa, sin esperanza, sin una tierra, sin nada. Pero que creyeron en Dios. Esa es la diferencia. Hombres dignos de ser reconocidos por los creyentes. Hombres que si estuvieran aquí presentes tenemos que hacerle un altar de oro. No como los mormones que hacen un altar de cualquier cuestión de bronce y lo enchapan en oro nada más. O como la Iglesia Católica los pinta con pintura color oro. Hombres impresionantes. Que a mí me llaman poderosamente la atención. Un hombre que fue capaz de creer en un Dios que nunca vio, en una escritura que nunca tuvo. Nunca. Tuvo una porción de la Biblia, ni una hojita de la Biblia. Y miren lo que pasó. Aunque el mundo lo ha negado, el diluvio. Mucho se habla del diluvio, mucho. Pues lo veremos la semana entrante. Un hombre que fue justo, un hombre perfecto, pregonero de Dios, que predicó la palabra de Dios y que caminó con Dios. El único perfecto en su época. ¿Lo eres tú? Un hombre justo. Dios tenga misericordia de ti y de mí por no ser como Noé. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias por mostrarnos en ella hombres ejemplares, dignos de alabanza. Permite, Padre, que nosotros ahora entendamos
que tú eres un Dios justo, nos diste la justificación por la fe, nos has salvado con la fe y tu justicia. Nosotros tenemos que amarte a ti como te amó Noé, te sirvió. Debemos de conformarnos a la imagen de Cristo y somos hombres que tenemos la responsabilidad, el ministerio y el deber de reconciliar al hombre con Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra, la Biblia, y que la Biblia no sea un libro de cuentos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén.